Y nuevamente te doy la bienvenida, celebro profundamente el hecho de que te estés tomando una hora en tu fin de semana para participar en esta tercera conferencia basada en el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. ¿Y qué es la semiología? Vale la pena repetir algunos conceptos básicos. Pues la semiología, en términos simples, es cómo vamos construyendo el significado a lo largo de nuestra vida. Porque tú y yo no vivimos en abstracto, vivimos inmersos en un principio de realidad. ¿Y qué es la vida? Pues la vida es la relación que existe entre la persona y su principio de realidad. ¿De qué depende la calidad de vida de una persona? Pues depende de la calidad de la relación. ¿Y de qué depende esa calidad de relación? Pues depende de su significado. Y es ahí donde entramos de lleno a este concepto de semiología, donde vamos estudiando cómo vamos generando los significados a lo largo de nuestra vida y cómo esos significados van impactando en la calidad de ella. Porque también hemos mencionado que en realidad no vivimos los hechos. Lo que vivimos es lo que esos hechos significan para nosotros. Y nosotros como individuos somos los únicos responsables de ir generando este universo de significación. Entonces, es ahí donde exploramos cómo vamos generando esos significados y cómo podemos transformar ciertos significados para elevar nuestra calidad de vida. Y por eso decimos que el modelo de semiología de la vida cotidiana trae nuevas perspectivas. ¿Nuevas perspectivas de qué? Pues nuevas perspectivas de significación. Porque también, y eso lo vamos a abordar en la próxima conferencia, podemos aprender que si bien es cierto, el pasado ya sucedió y el pasado no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es lo que el pasado significa para nosotros. Y ahí tenemos todo el poder. Yo puedo resignificar mi pasado para que ese pasado sea un pasado que me dé mayor plenitud. El hecho no lo puedo cambiar. Su significado lo puedo cambiar. Y bueno, en esta tercera conferencia vamos a abordar el tema de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Y cómo a través de desarrollar mi capacidad de tolerancia puedo aprender a convivir de manera armónica con las diferencias. Y vamos a aprender cómo la empatía me ayuda a generar esa capacidad de tolerancia, pero también la importancia de establecer límites claros, límites sanos en nuestras relaciones, porque toda relación sana, toda relación armónica está sustentada en los límites. Lo que sucede es que en ocasiones no sabemos qué es un límite, lo confundimos con una limitación y tampoco en muchas ocasiones sabemos cómo establecer límites que funcionen al interior de nuestras relaciones. Entonces es importantísimo saber establecer límites para que a través de esos límites podamos generar esta capacidad de tolerancia. Y pues ese es el tema de exploración en esta tercera conferencia. Y también simplemente como recordatorio, estas son dos láminas que compartimos a lo largo de nuestras conferencias para contextualizar este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, donde el individuo se pone al centro de este modelo educativo. Si bien es cierto, a lo largo de las conferencias, a lo largo de los cursos, a lo largo de la consulta individual, de pareja o de familia, compartimos esquemas de semiología, la realidad es que tú no vienes aquí a aprender de semiología de la vida cotidiana. Tú vienes a aprender aquí de ti mismo, de ti misma. Vienes a tener una mayor comprensión de quién eres y en consecuencia de qué es lo que quieres para poder elaborar un proyecto de vida que responda a tu más genuino anhelo de plenitud de ser. Y por eso es que el punto de partida y el hilo conductor de este modelo eres tú, es la persona, pero no desde un punto de vista egoísta o
simplemente enfocado al interior de la persona. De hecho, sí partimos del interior de la persona, pero nos comunicamos, nos conectamos con nuestra comunidad a través del servicio. El servicio que lo entendemos como esta capacidad de desdoblar nuestra mejor versión en los demás, hacia los demás, a través de el pleno ejercicio de nuestro horizonte vocacional. Pero para poder desarrollar nuestro horizonte vocacional, tengo primero que entender quién soy y qué es lo que quiero, y ahí es donde se relaciona el autoconcepto. Y para poder entender quién soy y qué es lo que quiero, pues necesito mi capacidad de presencia, mi capacidad de conciencia, entender por qué hago lo que hago. Así que sí partimos del individuo, pero conectamos con nuestra comunidad en este eje de diamante. Y desde luego que este modelo de semiología, pues es un modelo abierto en actualización permanente, porque no queremos un modelo fijo, rígido, que nos limite. Y bueno, simplemente para recordar este concepto que mencioné en la lámina anterior del proyecto de vida, este esquema maestro del modelo de semiología de la vida cotidiana, donde exploramos cómo nuestro proyecto de vida incluye 5 esferas, una esfera central, 4 esferas periféricas, y que este proyecto de vida me permite desarrollar o construir un puente para llegar a donde quiero llegar y ser quien quiero ser. ¿Y cómo puedo estructurar un proyecto de vida donde, al centrarme yo en él, pueda proyectar mi ser a cada una de las esferas, la esfera de la salud, la esfera del trabajo y la vocación, la esfera de la familia y la esfera de la vida social? Así que el proyecto de vida es mi proyección del ser en esas 4 esferas, pero también en el sentido de la construcción de un proyecto de vida. ¿Y cómo vamos a construir un proyecto de vida? Pues cada proyecto de vida es totalmente individual, totalmente diferente, porque cada uno de nosotros somos diferentes, somos una singularidad cósmica. Por lo tanto, tu proyecto de vida pues es único e irrepetible y simplemente te corresponde a ti desarrollar ese proyecto de vida. Y muy bien, pues ahora sí, ya que contextualizamos qué es el modelo de semiología de la vida cotidiana, ya contextualizamos el proyecto de vida, pues vamos a entrar a esta exploración de la tolerancia y la convivencia armónica de las diferencias. Y aquí tenemos un concepto fundamental, que es el código de los condicionamientos, noción de escala. Como lo dijimos al inicio de la conferencia, nosotros cuando nacemos, ya nacemos en un hecho social, nacimos en medio de una sociedad. Así ya estaba establecido. Nacimos en México, naciste en Argentina, naciste en Venezuela, en donde sea que hayas nacido, naciste ya insertado en una sociedad. Y esa sociedad, pues a través de lo que es la tradición, la moda y la cultura, va generando una serie de condicionamientos en nuestra persona. Y esos condicionamientos se van comunicando a través de 3 vehículos fundamentales: la familia, la escuela y la sociedad. Es decir, que a través de la familia vamos aprendiendo ciertos conceptos, cierta manera de ser, que van influyendo cómo nos relacionamos a lo largo de nuestra vida. Pero lo mismo sucede en la escuela y lo mismo sucede en nuestro interactuar cotidiano con la sociedad. Es así que a través de la familia, de la escuela y de la sociedad, pues se van generando ciertos condicionamientos. Y por eso es que en las sociedades, la gente que esté enmarcada en esa sociedad, pues más o menos vive de la misma manera, más o menos piensa de la misma manera, más o menos actúa de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a estos 3 elementos de familia, escuela y sociedad. Y estos condicionamientos, desde luego, no tienen nada de malo, porque sería ilógico pensar que viviéramos en contra constantemente de la sociedad en la que nacimos. Pero es importante constantemente cuestionarnos
cuáles de esos condicionamientos realmente me sirven para mi proyecto de vida y cuáles condicionamientos en realidad no tienen ningún sentido de ser. Y cuáles condicionamientos realmente me pertenecen y cuáles no. Porque cuando no cuestiono mis condicionamientos, en realidad estoy perdiendo mi libertad personal. ¿Por qué perdiendo mi libertad personal? Porque ya actúo en automático, ya actúo sin cuestionarme el tipo de respuesta ante ciertas situaciones y me muevo de una manera muy mecánica a través de estímulo, reacción, donde no tengo la capacidad de cuestionar el hecho que estoy viviendo. Entonces, ahí es la primera invitación, empezar a cuestionarnos cuáles son los condicionamientos que tenemos y cuáles de esos condicionamientos realmente me sirven o no me sirven. Porque creo ahí que es donde está la gran aventura de la vida humana. Poderme relacionar en armonía con mi principio de realidad, manteniendo mi fidelidad a quien soy, pero también sin agredir a los demás. Entonces, esa dinámica de lo que es bueno para mí, pero que es bueno también para los demás, es en ocasiones difícil, pero ese es el gran reto de la vida. Entonces, tenemos estos condicionamientos que vamos aprendiendo a través de la familia, de la escuela y de la sociedad, y que en ocasiones esos condicionamientos me hacen ver la realidad de determinada manera. He construido ciertos modelos mentales donde ya no veo la realidad como es, sino lo que estoy viendo es mis modelos mentales o mis condicionamientos. Y cuando estoy altamente condicionado, lo que sucede es que surgen los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Pues es una simplificación excesiva, es una caricatura mental, es un cliché. Y por ejemplo, existen estereotipos de todo. Puede existir el estereotipo de qué significa ser mexicano. Y muchos de nosotros hemos visto esa imagen de el sombrerudo acostado al lado de un nopal con un tequila al lado y dormido. Y entonces se crea ese estereotipo de que el mexicano es flojo, es huevón, no trabaja. O puede existir el estereotipo, no sé, del argentino, que son arrogantes, que son presumidos, que se sienten superiores a los demás. En fin, hay una cantidad de estereotipos que se generan, ¿por qué? Por todos estos condicionamientos que hemos ido aprendiendo a través de la familia, de la escuela y de la sociedad. Pero un estereotipo no resiste el menor análisis. Cuando te pones a analizar a ese estereotipo, te das cuenta que un estereotipo en realidad es una falsedad. Sin embargo, hay ciertos estereotipos que nosotros ya hemos adoptado como una convicción racional, como un pensamiento, que es algo que exploramos en nuestra conferencia anterior a través del triángulo de las actitudes, donde tenemos pensamientos, creencias y valores, te dan una actitud. En muchas ocasiones, si no estamos conscientes de nuestros condicionamientos y de los estereotipos que ya nos hemos generado, pues a ese estereotipo le estoy dando la cualidad de una convicción racional, de un pensamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, como te decía anteriormente, yo ya no estoy viendo la realidad. Lo que estoy viendo es el estereotipo, pero ese estereotipo, pues es una caricatura mental, es una simplificación excesiva y me voy moviendo por la vida, voy tomando decisiones, me voy vinculando con base a esos estereotipos. Entonces, ¿qué es lo que te termina generando un estereotipo? Pues termina generando los famosos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es juzgar por anticipado, juzgar sin tener el suficiente conocimiento, juzgar lo que no se conoce. Y también estamos llenos de prejuicios. A veces nos damos cuenta de ellos, muchas veces, la gran mayoría, no nos damos cuenta de esos prejuicios. Y como ya estoy muy condicionado,
pues empiezo a juzgar por adelantado a ciertas personas, a ciertas situaciones, a ciertas creencias, a cierta manera de ser de los demás. Y lo juzgo por ese condicionamiento. Y juzgo lo que desconozco, juzgo lo que no sé. Y entonces, como estoy constantemente juzgando sin tener un conocimiento profundo o de la persona, o de la situación, o de la creencia, pues voy limitando mi manera de ser ante el mundo y voy con esta creencia que todos deberían de ser como yo y quien no es como yo, pues está mal. Es un ser raro o algo le pasa porque no ve la vida, no tiene una cosmovisión como la mía. ¿Por qué? Porque lo estoy prejuzgando. Y eso lo vamos a ver en un momento más con esta noción de escala. Pero aquí los conceptos importantes es cómo a través de estos condicionamientos que recibimos a través de la familia, de la escuela y de la sociedad, van generando ciertos estereotipos, van generando ciertos prejuicios que bloquean mi capacidad de ver la realidad tal y como es. Y cuando me voy moviendo de esta manera, a través de mis estereotipos y a través de mis prejuicios, pues cuáles son los efectos que eso tiene en mi manera de ser. Hay tres efectos fundamentales: la descalificación, la discriminación y el elemento extremo, la supresión. Y vamos a enmarcar esto, por ejemplo, en el trabajo o en la vida corporativa. Muchas veces, cuando no tenemos tolerancia, cuando estamos prejuzgando al otro, cuando ya generamos un estereotipo de alguien, lo descalificamos. Y hay maneras muy sutiles de descalificar a una persona. Por ejemplo, en una reunión esa persona emite un punto de vista y hago como que lo escucho, pero en realidad no lo estoy escuchando, o cambio de tema o le paso la palabra a otra persona. ¿Por qué? Porque lo estoy descalificando. Y ese es un efecto de tener un prejuicio, de tener un estereotipo. Entonces, hay muchas maneras en que vamos descalificando a las personas. Al interior de nuestras propias familias, descalificamos a nuestra pareja y descalificamos a nuestros hijos. Y a veces no nos damos cuenta de esa descalificación, pero cuando estamos descalificando a alguien, la raíz de por qué lo estamos haciendo es porque o estamos prejuzgando o ya nos generamos un estereotipo de esa persona. ¿Cuál es el siguiente efecto? Pues la discriminación. Cuando ya te hago de lado y ya no te tomo en cuenta. Si regresamos a este ámbito o a esta esfera del trabajo y la vocación dentro de nuestro proyecto de vida, la discriminación también se da y se puede dar de muchas maneras. Algunas sutiles, algunas no tan sutiles. Por ejemplo, una manera de discriminar a alguien dentro del trabajo es no invitar a esa persona a las reuniones. Entonces empiezas a discriminar a la persona no invitándola a las reuniones porque consideras que su punto de vista no es válido. Y no es válido porque no es igual al tuyo. Entonces, esa es una manera de discriminar. ¿Cuál o qué otra manera hay de discriminar en este trabajo y vocación, en esta esfera? Por ejemplo, dándole los mejores proyectos a ciertas personas y los proyectos que son percibidos como malos o que nadie quiere hacer a la persona que estoy discriminando. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo a uno sobre otro. Eso es discriminar también. ¿O qué otra manera existe de discriminación al interior del trabajo? Por ejemplo, pagarle más o menos a otra persona por el mismo trabajo. Y también, como lo decíamos, al interior de nuestra familia también existe la discriminación. Cuando se favorece a un hijo sobre otro hijo, pues estoy discriminando a uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo un prejuicio o porque tengo ya un estereotipo que se ha generado a través de mis condicionamientos. ¿Y cuál es el tercer efecto y el efecto extremo? Pues la supresión. La supresión, que es muy común en los grupos de fanáticos o de terroristas, donde si no piensas igual que yo, te suprimo. ¿Y qué significa suprimir en el extremo máximo? Acabar con tu vida. ¿Por qué? Porque no piensas
no crees y no te comportas igual que yo. Y por lo tanto, te voy a suprimir. O estás conmigo o estás en contra mía. Y si estás en contra mía, pues te suprimo. ¿Cómo se puede dar ese máximo efecto de la intolerancia en la esfera del trabajo y la vocación? Pues, por ejemplo, corriendo a una persona de manera injustificada. Como no toleras a esa persona, inventas cualquier pretexto para que esa persona termine saliendo de la organización, ¿no? ¿Cómo puede suceder la supresión en una familia? Ya no hablemos de un asesinato, que eso ya sería el máximo de la violencia, pero tú puedes suprimir a un miembro de tu familia, por ejemplo, no hablándole a esa persona, cortando la comunicación con esa persona. Eso también es una manera de suprimir a alguien. Entonces, estos son, o esta es la intolerancia y por qué se genera la intolerancia. Y también es importante comprender que la intolerancia es la raíz de la violencia. Cuando yo soy intolerante, surge la violencia. ¿Por qué? Porque no soy capaz de reconocer tu diferencia. No soy capaz de reconocer tu perspectiva diferente a la mía. Y como soy incapaz de reconocer esa diferencia, al ser intolerante, pues ejerzo cierto tipo de violencia en contra tuya. ¿Cómo? A través de la descalificación, de la discriminación o de la supresión. Ahora, es importante comprender que también la intolerancia, como la tolerancia, tiene una escala, como todo en la vida. En la vida siempre hay una escala. Y saber comprender que todo en la vida tiene una escala me ayuda a matizar. Cuando soy capaz de matizar, pues soy capaz de comprender mejor una situación. Porque no es lo mismo que yo te diga, tengo hambre. Bueno, dentro de esa oración de tengo hambre, bueno, ¿qué tanta hambre tienes? O sea, ¿tienes hambre como que necesitas comer ya porque si no te vas a desmayar? ¿O tienes un antojito y bueno, vamos a echarnos una botanita? Hay de hambre a hambre. Saber reconocer esa escala me permite matizar. ¿Qué es matizar? Comprender la diferencia de lo similar. Y todas las conciencias que saben matizar, pues pueden leer la realidad de una mejor manera. Porque si no sabemos matizar, todo lo vemos en términos absolutos, blanco o negro, bonito o feo. Y la intolerancia y la tolerancia también tienen su escala. Por ejemplo, en esta escala que va del 0 al 10, yo podría decir que quien esté en un 10 es una persona altamente tolerante, es decir, acepta a todos y a todo. Entonces está en el número 10. Una persona altamente intolerante, porque está altamente condicionada, pues puede estar en el número 1 o 2. Entonces hay una escala dentro de la tolerancia. Pero aquí sucede algo muy curioso. Vamos a poner de ejemplo la religión, una persona católica. Y yo le puedo decir le puedo preguntar a David, David, ¿eres católico? David me puede contestar, sí, soy católico. Y yo le digo, bueno, ¿qué tan católico eres? Y David me puede contestar, pues, ¿cómo que qué tan católico soy? Lo normal. ¿Y qué significa lo normal? No, pues lo normal, o sea, voy a misa todos los domingos, me confieso todos los domingos, tomo comunión todos los días, lo normal. Entonces, para él lo normal es ese nivel de catolicismo y él se puede ubicar en la escala 5. Para David, todos los que están en el 4 o en el 3 son unos herejes y todos los que están arriba de su escala son unos fanáticos religiosos. Entonces, es aquí donde sucede lo que te decía que es muy curioso, porque cuando yo me ubico en un lugar, descalifico para abajo y descalifico para arriba.
Por eso también, y estoy seguro que muchos lo han escuchado, sobre todo en el contexto de México, pero creo que es muy común también en Latinoamérica, cuando vas a un lugar y les preguntas a esa persona, ¿y qué tal estuvo el lugar? No, pues estuvo súper bien, porque mira, pura gente como uno. ¿Quién no ha escuchado esa frase? Hay pura gente bien, pura gente como uno. Entonces, si yo estoy en esta escala socioeconómica en el 7, por llamarlo de alguna manera, pues todos los que son 7, que eran como los que estaban en ese lugar, pues es pura gente bonita, bien, como uno. Pero todos los que tienen un nivel abajo del mío, pues son una bola de pobres, de humildes, de nacos, de lo que sea. Todos los que están arriba del 7, pues son unos fifís, como se dice ahora en México, unos fresas, unos desubicados. Entonces, cuando soy intolerante, yo descalifico para abajo y descalifico para arriba. Y solamente lo que es normal es lo que está en mi misma escala. Lo anormal es lo que está abajo y lo que está arriba. Por eso, para podernos empezar a abrir a ser más tolerantes, es importante también comprender que la tolerancia es un acto de libertad absoluta. Es un proceso de tu libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío surge de un doble análisis de la conciencia. De la conciencia que funciona de la siguiente manera en este caso. De la conciencia crítica, a través de la cual yo analizo mi principio de realidad, y de la conciencia autocrítica, a través del cual me analizo a mí mismo. Y de este doble análisis, yo decido cómo me quiero vincular con el momento presente. Y es ahí donde surge el acto de el libre albedrío, porque de manera consciente, después de que analicé mi principio de realidad, después de que me analicé a mí mismo, decido cómo me quiero involucrar, pero lo hago de una manera intencional, de una manera consciente. Cuando estoy altamente condicionado, he perdido esa libertad. ¿Por qué he perdido la libertad? Porque ya no estoy ejerciendo ni mi conciencia crítica ni mi conciencia autocrítica. Me estoy moviendo en un circuito de estímulo-reacción, estímulo-reacción, donde he perdido la capacidad de procesar esos signos que estoy recibiendo y emitir una respuesta consciente. Lo habíamos dicho en la primera conferencia. Toda la comunicación humana se da a través de 3 pasos. Percibo signos, proceso signos y emito signos. Cuando estoy muy condicionado, ese proceso de signos es automático e inconsciente. Entonces ya recibo un estímulo y si estoy condicionado ante ese estímulo, emito una reacción en piloto automático, altamente reactiva, donde he perdido mi capacidad de libre albedrío porque ni estoy analizando el principio de realidad, ni estoy analizando qué impacto del principio de realidad tiene en mí y por consecuencia no emito una respuesta consciente. Así que el libre albedrío es indispensable para volvernos más tolerantes. Por eso es que ese es el primer paso de empezar a desarrollar nuestra tolerancia, con esta conciencia crítica y autocrítica. Con la conciencia crítica, analizo el principio de realidad. Con la conciencia autocrítica, me analizo a mí mismo. De este doble análisis surge un acto deliberado de mi conciencia de cómo quiero responder ante esa situación. Es ahí donde radica tu libre albedrío. Primer paso para desarrollar tu capacidad de tolerancia. Pero hay una segunda invitación dentro de esta construcción de la tolerancia. Y esa segunda invitación es percibir la diferencia como abundancia. Mira, el universo, una de sus características es la profunda abundancia del universo. La diferencia está presente en todos lados.
Nada ni nadie es igual. Sin embargo, y resulta altamente paradójico, muchas veces yo quisiera que todos fueran de determinada manera. Y como quiero que seas de determinada manera, me estoy cerrando a lo que ya había mencionado anteriormente, a tu diferencia. Y entonces, como soy incapaz de percibir tu diferencia, ¿qué es lo que sucede? Que en lugar de ver el universo, la realidad como abundante, me pongo en una posición de escasez. ¿Por qué? Porque quisiera que tú fueras como mí, como yo. Y como no eres como yo, entonces no te acepto. Y ya no estoy viendo tu diferencia como abundancia. Entonces es importante empezar a desarrollar esta capacidad de reconocer y aceptar la diferencia como abundancia. Pero hay un tercer elemento que nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de tolerancia. Y ese elemento es la empatía. La empatía que podemos definir dentro de este modelo como la capacidad subjetiva para percibir la subjetividad del otro. Es una apropiación afectiva de una situación ajena. A ver, ¿qué significa esto? La capacidad subjetiva para percibir la subjetividad del otro. Es decir, intuir lo que el otro está pensando y sintiendo. Cuando yo tengo esta capacidad de percibir y de intuir, porque nunca lo voy a saber a ciencia cierta, lo que el otro está pensando y lo que el otro está sintiendo, empiezo a desarrollar mi capacidad de empatía, que me habla también de un elemento fundamental, el elemento de ser flexible, ponerme en tu lugar, o por lo menos tratar de ponerme en tu lugar. La empatía es un intercambio de sillas que se da en un diálogo. Cuando estamos dialogando y yo soy capaz de decir, a ver, déjame, me pongo en tu lugar para que tú te pongas en el mío y yo ver o tratar de ver cómo es tu perspectiva ante esa situación, entonces es que empiezo a construir la empatía. ¿Por qué? Porque tengo esa flexibilidad de tratar de entender tu perspectiva. Pero para que yo pueda tratar de entender tu perspectiva, también se tiene que dar un diálogo. Y en ese diálogo está la capacidad que tengamos de escuchar, pero de escuchar genuinamente a la otra persona, porque lamentablemente hemos perdido o en ocasiones no hemos aprendido a escuchar. Y cuando yo digo que estoy escuchando, muchas veces en realidad no estoy escuchando. Estoy escuchando para reforzar mi punto de vista o ya estoy escuchando para saltar y decirte por qué mi punto de vista es mejor al tuyo o por qué yo tengo razón y tú estás equivocado. Cuando hablo de una escucha genuina, a lo que me estoy refiriendo es a abrirnos a la posibilidad de que la otra persona tenga razón. Escuchar es darle la posibilidad al otro de que tenga razón. Es decir, escuchar en realidad es un genuino acto de amor, porque yo me estoy abriendo a la posibilidad de que el otro tenga razón. Y es a través de esa escucha que yo puedo generar mi capacidad de empatía. Por eso decimos que también la empatía es esta apropiación afectiva de una situación ajena. Cuando yo entiendo e intuyo tu perspectiva y cómo te estás sintiendo, pues me estoy apropiando de esa situación porque ya la entendí. Creo entenderla porque creo intuir cómo te estás sintiendo. Pero en ocasiones nos cuesta mucho trabajo ser empático y no somos empáticos generalmente con la gente que no nos importa. Cuando no nos importa a alguien, somos menos empáticos. Cuando a alguien nos importa, somos más empáticos o por lo menos tratamos de ser empáticos. Entonces, aquí viene una reflexión. Pregúntate con quién no eres tan empático y posiblemente es porque esa persona no te importa tanto. Porque si te importara, tratarías de ser más empático. Aquí hago una aclaración importante. Empatía no equivale
a estar de acuerdo con la otra persona. Tú puedes ser empático y estar en desacuerdo con su perspectiva, pero por lo menos tienes la flexibilidad de comprender o tratar de entender su perspectiva. Es decir, empatía no significa necesariamente en estar de acuerdo con esa persona. Entonces, cuando tenemos estas cualidades para ir construyendo la tolerancia a través de la conciencia crítica, autocrítica, de percibir la diferencia como abundancia y de construir empatía, vamos generando esta capacidad de tolerancia. Sin embargo, la tolerancia no es infinita, porque si tenemos una tolerancia infinita, entonces la tolerancia se convierte en complicidad. Y hay que ser tolerantes siempre, cómplices nunca. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, sé que mi vecino está golpeando a sus hijos y los está torturando, yo no voy a decir, como soy muy tolerante y yo lo tolero todo, pues cada quien sus creencias, cada quien su manera de ver el mundo y no me meto. No, eso es ser cómplice de una situación. Y no hay que ser cómplices. Hay que saber poner límites. Y es ahí donde viene el tema de los límites, que es tan importante para poder tener relaciones armónicas con nosotros y con los demás. Porque muchas veces somos altamente intolerantes con nosotros mismos. Nos autoexigimos demasiado, queremos ser perfectos, no disfrutamos de la vida porque no queremos tomarnos descansos y somos muy intolerantes con nosotros mismos, pero también somos intolerantes, como ya lo dijimos, con los demás. Y es ahí donde surge la importancia de poner límites en cualquier relación. La relación que tienes tú contigo y la relación que tienes tú con los demás. Y un límite en realidad no es una imposición. Un límite tiene tres características que nos ayudan a definirlos y a manejar esos límites. Los límites tienen que ser constructivos, flexibles e itinerantes. ¿A qué nos referimos con que un límite es constructivo? Un límite es constructivo cuando es negociado. Este límite funciona para ti y funciona para mí. Por lo tanto, es un límite que juntos construimos y los dos nos sentimos cómodos dentro de ese límite. Es decir, hay una negociación en ese límite. Por ejemplo, nosotros, los que somos padres de familia, constantemente tenemos que estar negociando límites con nuestros hijos adolescentes. Y tiene que haber una negociación de esos límites. Porque si no se negocian los límites, hay una imposición. Y cuando hay una imposición, el otro se siente que le estás imponiendo algo con lo que no se siente muy cómodo. Pero hay que saber llevar a cabo esa negociación. Por ejemplo, ¿cuál es la hora de llegada a la casa de un adolescente? Cuando tu hijo es adolescente. Y bueno, se establece un límite, va a ser 10 de la noche, 11 de la noche, qué sé yo, dependiendo de la edad, dependiendo del contexto y dependiendo de muchas cosas, pero se negocia un límite. Y se negocia un límite hablando abiertamente de por qué existe ese límite. Entonces, un límite es constructivo. Cuando alguien ya comprendió que ese límite te funciona a ti como padre, pero le funciona a tus hijos adolescentes, pues es un límite constructivo. Y nos movemos dentro de ese límite. Y podemos decir, bueno, mi hija de 16 años, su límite de hora de llegada es 11:30 de la noche, por decir algo, ¿no? Ese es un límite constructivo, ella está de acuerdo, nosotros como padres de familia estamos de acuerdo y nos movemos en ese límite, que es un límite constructivo. Pero también un límite es flexible. ¿Qué quiere decir que un límite sea flexible? Que en ocasiones ese límite se puede romper, porque claro que hay excepciones. Y si la hora de llegada es a las 11:30, pero pasó algo y mi hija llegó a las 11:35, bueno, ok, hay una excepción, hay cierta flexibilidad en ese límite, porque cuando un límite es flexible, también es un límite que es adaptable y es un límite fuerte, porque cuando somos rígidos en nuestros límites, entonces también
se puede generar la violencia. Resulta que mi hija llegó a las 11:35 y no a las 11:30 como habíamos acordado, y si no soy flexible, entonces le empiezo a regañar, le empiezo a decir que cómo puede ser posible que se atrasó 5 minutos, y eso que va a generar violencia. Por eso es que los límites son flexibles. Ahora, si ya empezó a llegar todas las veces a las 11:40, 11:45 y ya es una tendencia que llegue tarde, bueno, sentarnos a hablar qué es lo que está pasando y por qué no está respetando ese límite. Porque quien elige la conducta elige la consecuencia, y obviamente hay consecuencias cuando no estamos dentro de esos límites. Pero un límite es constructivo y es flexible. Pero hay una tercera característica. Un límite también es itinerante. ¿Qué quiere decir que es itinerante? Que puede cambiar a lo largo del tiempo conforme el contexto va cambiando. No es lo mismo el límite, para seguir con este ejemplo, de hora de llegada de mi hija de 16 años a las 11:30 de la noche, cuando mi hija ya va a la universidad o cuando ya es mayor de edad. Ya la hora de llegada no es a las 11:30, ¿verdad? Cambia. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado y por lo tanto los límites son itinerantes. Y en muchas ocasiones, de hecho, en todas las relaciones tenemos límites. A veces no estamos conscientes de cuáles son esos límites y los intuimos, pero nunca nos sentamos a negociar esos límites. Entonces aquí surge una reflexión o una tarea importante. Con una relación cercana que tengas, empieza a desarrollar esos límites de manera consciente, que sean constructivos, flexibles e itinerantes. ¿Por qué? Porque toda relación sana, toda relación armónica necesita de límites. Donde no hay límites, se pueden dar muchos conflictos. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad con relación en qué contexto nos estamos moviendo. Y empezamos a confundir que como nosotros somos muy tolerantes, pues acá no hay límites. Y no, los límites deben de existir para poder tener una relación armónica. Entonces, cuando yo soy capaz de generar esta tolerancia, que es la convivencia armónica de las diferencias, pues empiezo a tener relaciones más armónicas conmigo mismo y con los demás. ¿Y cómo puedo generar esa tolerancia? Pues ya lo vimos, a través del libre albedrío, de ese doble análisis de la conciencia, de analizar lo de afuera, analizar lo de adentro y decidir cómo me quiero involucrar, a través de la percepción, perdón, de la diferencia como abundancia, y a través de la empatía, pero siempre poniendo límites. Esos límites que ayudan a guiar nuestras relaciones. Y también es importante mencionar que la gran aspiración no es ser tolerante una sola vez o con un grupo de personas. La gran aspiración es tener una cultura de la tolerancia, donde vivamos en una sociedad que realmente sea una sociedad tolerante. Entiendo que tú pienses diferente a mí, entiendo que tú tengas una creencia diferente a la mía, pero respeto esa manera de pensar y respeto esa creencia. No tengo por qué atacarte si tienes una creencia política diferente a la mía. No tengo por qué atacarte si tienes una perspectiva diferente ante la vacuna del COVID. Esa es tu creencia, esa es tu perspectiva, yo tengo la mía, la respeto, soy tolerante, puedo convivir contigo y puedo intercambiar puntos de vista y quizá pueda aprender algo si me abro a escuchar genuinamente. Entonces, eso es la tolerancia, saber reconocer la diferencia del otro y respetar esa diferencia dentro de los límites y así generar esta convivencia armónica de las diferencias. Y con eso vamos a cerrar esta tercera conferencia, la convivencia armónica de las diferencias. Y en nuestra cuarta conferencia y última conferencia de este ciclo, Educación para la Vida, lo que nunca nadie nos enseñó, la próxima semana vamos a explorar otro tema fundamental,
tus 5 potenciales humanos y plenitud de ser. Vamos a hablar de tu potencial racional, de tu potencial emocional, de tu potencial sexual, de tu potencial motriz, de tu potencial instintivo. ¿Qué son esos potenciales? ¿Cuál es su función? Y cómo a través del desarrollo consciente de esos 5 potenciales puedes alcanzar tu plenitud de ser. Porque en toda tu actividad, en toda, están siempre presentes tus 5 potenciales. Ese es el tema que vamos a explorar en nuestra próxima conferencia el próximo sábado. Así que en este momento te agradezco. Voy a dejar de grabar y vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas.